si les parece, pasamos a la segunda ponencia, por lo que corresponde ahora presentar a la doctora Donatila Ferrada, directora del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, CIEJUS, en Chile, con su contribución titulada La oralidad como fuente de conocimiento, el reconocimiento como justicia social en aulas comunitarias. Respecto a la doctora, comentar que es profesora titular de la Universidad Católica del Maule, doctora en Filosofía con mención en currículum, transversalidad e interculturalidad. Es directora del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, CIEJUS, fundadora del movimiento social Enlazador de Mundos, que busca promover la igualdad educativa en escuelas públicas. Además, es autora de la propuesta de pedagogía dialógica Enlazando Mundos, que tiene su expresión en aulas comunitarias, y de la metodología de investigación-acción participativa conocida como investigación dialógica Kisu Kinkelai Taché, propuesta basada en la construcción de comunidades de investigación en igualdad epistémica. Entre sus publicaciones se encuentran 70 artículos, 11 capítulos de libro y 3 libros científicos. Cuando quiera, doctora, el espacio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, me gustaría saber si puedo compartir una presentación, si tengo autorización. Sí, lo estamos viendo, doctora, sin ningún problema. Bien. Muchas gracias. Si pulsa abajo en el modo presentación, podemos verlo perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, antes que nada, agradecer la posibilidad de compartir algunas reflexiones en lo que viene siendo el trabajo de un grupo bastante amplio. Hoy voy a ser yo la oradora, pero soy la voz de un trabajo que ya lleva más o menos 15 años, en el cual hemos estado realizando como una primera acción la organización de un movimiento social que emerge en Chile en el año 2005, y que precisamente es un movimiento que emerge a base de la preocupación de las profundas desigualdades del sistema educativo chileno, particularmente de las escuelas públicas que se han ido reduciendo en cantidad en directa relación con lo que ha sido la impronta del modelo neoliberal en Chile. Nosotros nos agrupamos con un grupo de personas altamente sensibilizadas por estas temáticas y iniciamos esta movilización convocando a docentes y a distintos actores de las comunidades escolares que estuvieran preocupados por este tipo, por esta forma que estaba adoptando la educación en Chile. Y este movimiento emerge inicialmente con una sola aula y en la ciudad de Concepción. Y sin embargo, a lo largo del transcurso de estos 15 años, estas experiencias se han ido expandiendo a lo largo del país. Y nosotros hemos logrado documentar alrededor de 60 experiencias de aulas comunitarias a lo largo del país en 9 de las 16 regiones. Y que cada aula comunitaria también tiene la particularidad de que está situada en contextos, bueno, lingüísticos, territoriales, sociodemográficos totalmente distintos unos de otros. Entonces, es en este contexto de donde yo les voy a hablar la conversación, digamos, lo que quiero compartir hoy día con ustedes. ¿Qué son las aulas comunitarias? ¿Cómo se organizan? Las aulas comunitarias intentan romper la estructura de la escuela tradicional, en la cual está presente un docente y sus estudiantes. Pretende incorporar la diversidad de actores de la comunidad, tengan o no formación académica, e ingresen a estas aulas a tomar decisiones respecto de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, por qué enseñar. Entonces, estas aulas se organizan en primer lugar a través de redes de colaboración entre los propios docentes y las comunidades cercanas a la escuela, o sea, las familias de los estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos, etc. Estas aulas comunitarias además buscan que estas decisiones de cómo desarrollar el trabajo pedagógico sean decisiones compartidas entre todas estas personas que deciden colaborar en este proceso.
también buscan situarse en igualdad de posiciones entre los participantes, es decir, buscan romper con las relaciones de poder preexistentes en las aulas. Y como consecuencia buscan democratizar todas las decisiones pedagógicas. Y en conjunto, entonces, construyen proyectos con sentido común. ¿Qué caracteriza en términos generales estas aulas comunitarias? Bueno, las aulas comunitarias ponen el diálogo como la base de la construcción del conocimiento y de los acuerdos y desacuerdos entre los y los participantes. En ese espacio digamos, de comprensión, la oralidad constituye un aspecto fundamental de cómo se construye el conocimiento en las aulas. Esta idea de poner el foco en la oralidad permite el ingreso a las aulas comunitarias de todas las personas, más allá si tienen o no formación académica. Y esto ocurre, digamos, en las aulas en las cuales nosotros estamos trabajando, donde, por ejemplo, con frecuencia hay muchas personas adultas que no tienen formación académica, es decir, que no están escolarizados o analfabetos, como se diría en lenguaje formal. Y, por ejemplo, integrantes de pueblos indígenas que priorizan la oralidad como la base de las comunicaciones, entre otros. La democratización de los espacios pedagógicos de comprensiones dialógicas podrían estar generando prácticas de justicia social en estas aulas. Y esta es una problemática que emerge desde los propios colectivos. Es decir, si estos colectivos se autoorganizan para repensar una escuela distinta a la conocida, la pregunta que se realizan ellos mismos es, bueno, ¿estamos promoviendo prácticas o relaciones o formas de comprender el mundo que porten formas o expresiones de justicia social? En ese marco, un grupo de actores que pertenecemos al Grupo Enlazador del Mundo, hemos configurado un proyecto de investigación en conjunto con las propias comunidades, donde precisamente buscamos elaborar una respuesta si efectivamente estas aulas están promoviendo prácticas enmarcadas dentro de lo que conocemos como justicia social. ¿Y cuál es el supuesto? El supuesto es que lo más probable es que la justicia como paridad participativa y la justicia como reconocimiento pudieran estar orientando el desarrollo de estas aulas comunitarias. ¿Por qué este supuesto? Porque el modelo de paridad participativa de Nancy Fraser y el modelo de reconocimiento recíproco de Axel Honneth se han consolidado como modelos teóricos de justicia social que han sido bastante populares, más allá del debate, digamos, al interior de la comunidad académica, han logrado traspasar y llegar hacia los movimientos sociales. Entonces, en términos muy sucintos, porque el tiempo no me da para hacerlo más extenso, solamente recordar que el modelo de paridad participativa que propone Nancy Fraser en la perspectiva de romper, ¿cierto?, con esta sociedad jerarquizada, ¿no?, en cuanto a clases sociales, en cuanto a estatus culturales, en cuanto a estatus político, ella propone un modelo, ¿cierto?, que incorpore tres ámbitos fundamentales. Uno de esos ámbitos que tiene que ver con romper la sociedad de la jerarquía de la sociedad como estructurada en clases sociales es esta idea, ¿cierto?, de la igualdad de los recursos. Es decir, que las personas logren contar con los recursos suficientes para participar en igualdad respecto de las demás. Por otro lado, demanda la igualdad de representación, es decir, está representado en la forma de toma de decisiones de manera equitativa también respecto de los demás. Y la igualdad de estatus cultural, es decir, que la cultura a la cual pertenezco esté representada también de manera equitativa respecto de las otras culturas. Y respecto del modelo de reconocimiento recíproco, en el marco del planteamiento de Honneth, ¿cierto?, de que la búsqueda de la justicia se da en las interacciones sociales que mantenemos las personas, y que esas interacciones que mantenemos las personas son las que permiten o las que van a validar, ¿cierto?, si se produce un reconocimiento recíproco o un reconocimiento fallido. Y que digamos, esta manera en la cual nosotros nos relacionamos se estaría dando en tres esferas
que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad y que son las que terminan consolidando la estructura de la integración social. Y una de esas esferas es el amor. Y el amor cubre las necesidades de afecto, ¿cierto?, que requerimos las personas para desarrollar la autoconfianza y poder relacionarnos de forma equitativa con los demás, en relaciones simétricas con los demás. Entonces, cuando el reconocimiento recíproco respecto de las necesidades de afecto, entonces las personas van desarrollando un ámbito de justicia que le permite irse autocomprendiendo con las mismas necesidades que los otros. En el ámbito de la igualdad de trato, es decir, en el ámbito más de la esfera del derecho, las personas buscan sentirse reconocidos con los mismos derechos que el resto de las personas. Y en ese ámbito entonces es donde se construye la identidad respecto del autorrespeto. Y finalmente, en el ámbito de la estima social, que tiene que ver con todas aquellas interacciones sociales en las cuales los sujetos sienten que sus habilidades o talentos son valoradas y que constituyen una contribución en la sociedad a la cual pertenecen. Y es en este ámbito en el cual las personas entonces valoran su contribución y el valor o no, ¿cierto?, que le otorgue la sociedad respecto de la estima social. ¿Por qué es interesante conocer estas temáticas de justicia social en el ámbito de la escuela? Porque, por ejemplo, a nivel de la estima social, la escuela valida un solo talento o un par de talentos. El talento académico, por ejemplo. Y el talento, en algunos casos, como el talento deportivo, el talento artístico, que podríamos decir que son los talentos mayoritariamente considerados. Pero no se validan otros talentos, como por ejemplo ser una persona que tiene un talento especial para cuidar la naturaleza, para cuidar los animales, etcétera, ¿no? Entonces, la escuela de partida niega el desarrollo o parte de partida infravalorando determinados talentos. Las aulas comunitarias, en las cuales nosotros hemos logrado trabajar durante estos últimos 3 años, están distribuidas a lo largo del país. Y estamos trabajando ya hace 3 años en 8 de ellas. Una está situada en la zona norte del país, en la región de Tarapacá, precisamente en la ciudad de Iquique, y es una aula comunitaria que hemos denominado tarapaqueña. Después estamos trabajando en un aula que está en la región metropolitana, precisamente en la comuna de Calera de Tango, y que se ha autodenominado esta aula como Aula del Valle Central. Luego trabajamos en la región del Maule, en un aula campesina, en una escuela rural, y esta aula recibe precisamente ese nombre. Luego, en la región del Biobío, que es donde nace, digamos, esta idea de trabajar con aulas comunitarias, estamos trabajando en 3 aulas. En 2 aulas en contexto industrial pesquero, y en el caso de también que están en la comuna de Lota, en la comuna de Penco, y en el caso de un aula minera que está en la comuna de Lota. Y finalmente, 2 aulas en la región de la Araucanía, que son las aulas comunitarias mapuche. Estas aulas todas se ubican en contextos culturales, lingüísticos y territoriales muy diversos entre ellas. La forma de trabajo fue a través de una investigación-acción participativa, en la cual nosotros hemos desarrollado también a lo largo de estos años una forma de hacer investigación-acción desde la perspectiva de que involucre la relación entre lo que son los saberes occidentales, en los cuales hemos sido formados, con las cosmovisiones indígenas, y por eso entonces hemos denominado este tipo de investigación como investigación dialógica Quichua-Quenquelay-Taché, que recoge una expresión del pueblo mapuche que significa nadie conoce solo, sino que conocemos con otros, y a partir del legado histórico de nuestros ancestros. En cada una de estas aulas comunitarias se han constituido comunidades de investigación que incluyen personas de la comunidad. Por ejemplo, madres, abuelas, obreros, artesanas, junto a docentes e investigadores. Todos ellos están encargados de construir el conocimiento, tanto desde qué se investiga, cómo se investiga, para qué
y cómo. Algunos resultados que voy a presentar tienen que ver con esta idea de la pregunta inicial que se hacía en estas aulas. Bueno, estamos generando prácticas que nos dirijan hacia una mayor justicia social previo al trabajo en aulas comunitarias. Entonces, por ejemplo, el aula comunitaria tarapaqueña, que es la primera que aparece aquí en esta tabla, que es un aula que está en escuelas públicas, como decía antes, trabaja con escolares cuyas familias se desempeñan como feriantes, obreros de la construcción, y entonces fuimos a ver primero cómo es que parte el proyecto de estas aulas. ¿Cuál era el propósito inicial? El propósito inicial era mejorar las relaciones de convivencia para favorecer los aprendizajes de las y los escolares. Este proyecto inicialmente parte con un concepto de justicia que es lo que conocemos popularmente en Chile como la justicia como equidad o la justicia como la igualdad de oportunidades. ¿Cuál era la idea de esta aula? Esta aula, cuando se constituye como tal, se propone avanzar hacia la posibilidad de ofrecer un concepto de justicia universal, ¿no? En términos más kantianos, podríamos decir, en el sentido de que en la medida de que se ofrecen mayores oportunidades para desarrollar el aprendizaje que estaba predefinido por el Estado, entonces podría ser que se lograra que todos los estudiantes aprendieran lo que fijaba el currículum oficial. Y eso lo vimos, lo encontramos en otras aulas también. En el caso del aula del Valle Central, en la región metropolitana, que es un aula que está en un contexto semi-rural, porque está inmerso en una zona comercial, industrial y agrícola al mismo tiempo, encontrábamos la misma particularidad del aula de Tarapacá. Lo mismo pasaba con las aulas que están en la zona de Penco, la región del Biobío, que están situadas en un contexto industrial pesquero y del pequeño comercio. Digamos, el mismo postulado de fondo. La diferencia la encontrábamos la primera diferencia que encontrábamos acá fue en el aula campesina, que es esta aula que está representada aquí con la espiga del trigo y la comida, ¿no? Y esta aula se propone primero nace como la idea de recomponer el vínculo roto entre la escuela y la comunidad, a través de la integración de personas y sus saberes y haceres al trabajo escolar. Entonces, nosotros encontrábamos una primera relación aquí con el modelo de justicia social, de representación y estatus cultural que propone Nancy Fraser, en la idea de que ingresan saberes culturales propios de la comunidad a disputar el currículum oficial de las escuelas, y por otro lado, ingresan las personas a tomar decisiones respecto de cuál es el estatus que va a tener dentro del currículum escolar. Si va a formar parte, ¿cierto?, de una transformación curricular, ocupando espacios del propio currículum formal, o actividades que pudieran ser consideradas como extraescolares. La misma situación encontramos en el caso de la aula de la escuela de Lota, que está representada aquí con un carrito de carbón, pues zona de mina de carbón, y que es un aula que lleva muchos años trabajando en esta figura de aula comunitaria. Y también observábamos las mismas categorías de justicia desde las cuales inicia el aula, ¿no? La idea era construir un trabajo pedagógico basado en la inclusión y la protección de niños y niñas en situaciones de riesgo, recuperando saberes y haceres locales, e incorporando también a la comunidad al interior del aula. Y la misma situación en el caso de las aulas mapuche, que estas aulas están insertas en una escuela que tiene la particularidad que tiene planes y programas propios mapuche que están oficializados por el Ministerio de Educación, y en el cual se disputa bastante equitativamente lo que es el estatus cultural, toda vez que estas aulas tienen un 50% de programas mapuche con contenido mapuche respecto del 50% de lo que propone el Estado chileno. Pero ¿qué encontramos en el transcurso del tiempo? Que estas 4 primeras aulas que muestro aquí en el lado izquierdo, que fueron movilizadas desde el concepto de justicia, de igualdad de oportunidades, pasan a un segundo momento donde rotan hacia la orientación que tienen las otras aulas, las aulas que están representadas en el otro costado. Entonces, estas aulas se mueven a ingresar
la participación en la toma de decisiones de los otros actores que conformaban parte del colectivo que daba vida, ¿cierto?, al trabajo escolar. Y ingresan la idea de la representación y la idea del estatus cultural, incorporando contenidos también, recuperando contenidos de la comunidad local e ingresándolos al currículum. Y más tarde pasan a un segundo momento en el cual también se desarrollan las otras 4 aulas, la minera, la campesina y las aulas mapuche, y que tiene que ver con esta idea de ingresar el reconocimiento recíproco como un aspecto central del trabajo pedagógico en las aulas. Entonces, algunos ejemplos, antes que se me vaya la hora. Las aulas que cambian el rumbo, por ejemplo, el aula tarapaqueña en el norte, bueno, ingresa obviamente contenido propio de la cultura andina, en la cual está situada, ingresa contenido del ámbito marino, es un aula que está en una ciudad en pleno desierto de Atacama, y entonces de esa manera inicia un tránsito a generar prácticas de justicia social que tienen que ver con la disputa por la igualdad de estatus cultural que portan las personas y que lo disputan, digamos, a este currículum oficial. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el aula del Valle Central, ¿cierto?, que empiezan a incorporar conocimientos locales sobre prácticas hortícolas, o en el caso del aula industrial pesquera, ¿cierto?, que empiezan también a incorporar saberes propios de la cultura de la pesca, de la industria, etc., ¿no? Y luego más tarde fijan también su atención en función de la interacción que van manteniendo con las otras aulas en el ámbito del reconocimiento recíproco. Y las aulas que inician, digamos, una propuesta mucho más rupturista en términos iniciales respecto de cómo se posicionan en esta idea de justicia social, como son el aula campesina, el aula minera y las aulas mapuche, que incorporan desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las aulas mineras, todo lo que tiene que ver con el ingreso de madres y abuelas, ¿cierto?, que han vivido en los pabellones de lo que fue, digamos, la historia de Lota en relación con el desarrollo de la mina del carbón y de los mineros en cuanto a leyendas, a formas de entender el mundo, a prácticas, a relaciones particulares. Todos esos aspectos empiezan a formar parte del currículum desde los inicios de esta aula. En el caso del aula campesina, por ejemplo, es un aula que recupera mucho lo que son la oralidad a través de los obreros agrícolas que no han tenido formación académica, pero que se los ve con frecuencia en las aulas haciendo relatos históricos de experiencia vivida, y cómo esos saberes, ¿cierto?, son incorporados en la cotidianidad del trabajo escolar en las aulas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las abuelas que enseñan recetas que han aprendido a su vez de sus antepasados, y eso se realiza en los propios espacios, digamos, de las casas donde viven ellas. O van a aprender prácticas de cuidado de animales en los terrenos cercanos a la escuela. O, por ejemplo, las artesanas que también tienen abiertos sus talleres para que los niños vayan a estos espacios a aprender todo el oficio y la forma en cómo se desarrolla este tipo de prácticas ancestrales. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las aulas mapuche, donde la ruca, por ejemplo, pasa a ser parte del espacio, digamos, escolar, no solamente la escuela tradicional con la construcción, digamos, convencional, sino que la ruca alrededor del fuego y la oralidad como el eje central de transmisión del conocimiento de la cultura local o de las prácticas también como son el telar, como son, qué sé yo, el cultivo de las plantas medicinales que son tan fundamentales para este pueblo. Entonces, desde esta perspectiva, estas aulas comunitarias rompen con la tradición, digamos, que tiene el escolar, en la cual
quien está a cargo de los procesos de formación, bueno, son personas que tienen formación académica, y son solo personas que tienen formación académica. Estas aulas, a diferencia de ello, son aulas en las cuales hay múltiples personas y muchas de ellas no tienen formación académica. Por otro lado, estas aulas logran ser una revalorización, ¿cierto?, de las otras habilidades que no están presentes en las aulas tradicionales, como son habilidades que no tengan que ver directamente, por ejemplo, con el talento académico. Y no es que el talento académico no lo desarrollen no sea parte del trabajo curricular, sino que también es un elemento, pero es un elemento más, pensando en que las comunidades comprenden o apuntan a que se haga una revalorización mucho más amplia, digamos, de lo que se ha definido como escuela o como sistema educativo en el marco del desarrollo de la sociedad. Y algunas reflexiones sociales, reflexiones, perdón, finales. El supuesto de la orientación de justicia social que adoptan estas aulas se cumple como resultado final en todas las aulas. Bueno, sin embargo, como yo mostraba, al inicio no todas ellas tienen el mismo objetivo. ¿Y cuál podría ser una explicación de esto? Yo pienso que en Chile ha habido un fuerte discurso, un discurso que ha colonizado a las escuelas y en ello a los profesores también, incluso a los profesores que están más cercanos a un pensamiento más crítico, más reflexivo, más transformador, más rupturista. Y el lenguaje, por ejemplo, de la igualdad de oportunidades ha calado fondo en las escuelas. Nosotros hemos comprobado, ¿cierto?, al interior de las propias comunidades en las cuales venimos participando, que esta idea de que la posibilidad de generar igualdad de oportunidades, ¿cierto?, efectivamente va a terminar movilizando a toda la comunidad completa hacia hacia, digamos, la vía de la formación, por ejemplo, universitaria como único norte, es una cuestión que queda profundamente fija en estos espacios, digamos, de debate al interior de las escuelas. Y eso también hace de alguna manera generar que todos los primeros esfuerzos fueran por lograr ese objetivo, por lograr unos resultados académicos que fueran igualitarios para todos. Obviamente esto es la realidad, independientemente de la extensión que tienen las aulas comunitarias, ya sea de la más antigua que estamos siguiendo tiene 11 años, y otras que tienen menos años de experiencia, obviamente esa igualdad de resultados no se ha producido. Y ese proceso también ha sido una de las cuestiones que ha traído a debate, a replantearse esta idea, si es que la escuela tiene que dar cuenta exclusivamente al desarrollo de esa habilidad o ese talento en particular, sino abrirlo a otros espacios. Estas aulas, como lo he mencionado, son aulas que han interactuado o interactúan entre ellas a propósito este año, en estos últimos años del propio proyecto en el cual estamos nosotros, o en los años anteriores a propósito de que también quienes las integran pertenecen al movimiento social Enlazador del Mundo y por lo tanto hay reuniones periódicas anuales en las cuales se van compartiendo estas experiencias. Entonces, en el fondo, la interacción que se va produciendo, en la misma dinámica que se va dando, en los procesos que se van desarrollando de forma cotidiana en las aulas, son las que van permitiendo esta movilización hacia otras formas de comprensión de la propia justicia social, como el foco que tiene en sí la escuela y la pretensión educativa que se persigue. Bueno, las aulas comunitarias que optaron inicialmente por una propuesta de justicia social como igualdad de resultados académicos desisten de este objetivo en la medida que entran en relación con las otras, como lo decía, y estas mismas aulas que inicialmente focalizaban el trabajo exclusivamente en la escritura y la programación previa a cargo de personas principalmente adultas y escolarizadas, más tarde entonces amplían este espectro hacia todo el colectivo que está interesado en participar y democratizan las decisiones, incluyendo también a los propios escolares.
Bueno, para terminar, suponemos que la apertura a la diversidad de personas que componen las aulas comunitarias, particularmente de aquellas que con o sin formación académica, que priorizan la oralidad, permite que se expresen otros ámbitos de relaciones sociales que traen consigo otras expresiones de justicia social más relacionadas con la estructura de integración social que con las formalidades del trabajo académico. Bueno, voy a dejar aquí porque me interesaría que quedaran algunos minutos si es que alguien estuviera interesado en profundizar sobre este trabajo que nosotros venimos desarrollando en Chile y que quedan muchas, bueno, yo solamente he tratado de traer algunos aspectos de los innumerables cotidianidades y vivencias que ocurren a diario, digamos, en estos espacios. Sí, muchas gracias.